Bienvenidos una vez más a su refugio de chismes, análisis y dramas turcos. Hoy, damas y caballeros, abróchense los cinturones porque estamos a punto de embarcarnos en una montaña rusa de emociones, especulaciones y revelaciones que los dejarán sin aliento. Vamos a hablar de una de las parejas más icónicas, más queridas y, admitámoslo, más extrañadas de la pantalla chica turca, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Y sí, como ya anticipa el título, vamos a sumergirnos de cabeza en el torbellino de su ruptura, en el mar de rumores que la han rodeado, y en las recientes declaraciones de Kerem que han sacudido los cimientos del fandom hasta sus últimas consecuencias. ¿Han reavivado la llama de la esperanza? ¿O han echado más leña al fuego de la incertidumbre? Eso es lo que vamos a descubrir juntos. Pero antes de que nos perdamos en este laberinto de emociones, quiero pedirles, de todo corazón, que se suscriban a este canal, que activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras investigaciones y análisis, y que por supuesto, dejen su like si disfrutan de este contenido que preparamos con tanto cariño para ustedes. Su apoyo es el combustible que alimenta nuestra pasión por desentrañar los misterios del universo dice . Así que sin más dilación, vamos al grano. Hoy nos adentraremos en el enigma de qué ha sucedido con Kerem y Hande desde su separación, desenmascararemos la verdad detrás de los rumores sobre una posible reconciliación, y analizaremos las recientes declaraciones de Kerem que han despertado la euforia o la desilusión entre sus seguidores. Para comprender mejor este drama, exploraremos las series que los catapultaron a la fama, los proyectos en los que están inmersos actualmente, y cómo su vida personal ha influido en sus trayectorias profesionales. Prepárense para un viaje repleto de giros inesperados, revelaciones impactantes y, quién sabe, quizás hasta alguna que otra lágrima. Retrocedamos en el tiempo y recordemos cómo nos enamoramos de ellos. La chispa divina encendió la pantalla en Senkalkapm, la serie que los unió en el set y, eventualmente, fuera de él. Senkalkapm, conocida en Latinoamérica como Love is in the Air o Llamas a mi puerta, es una comedia romántica que narra la historia de Eda YLDZ, una joven florista con ambiciones desbordantes, y Serkan Bolat, un arquitecto exitoso pero emocionalmente distante. Eda recibe una beca para estudiar en el extranjero, pero Serkan la revoca. Como resultado, Eda se ve obligada a colaborar con él, fingiendo ser su prometida durante 2 meses. El género de la serie es pura comedia romántica, aderezada con toques de drama familiar y ambiciones profesionales. Kerem Bürsin encarnó a Serkan Bolat, el protagonista masculino, un hombre de negocios implacable que se abre al amor gracias a Eda. Hande Erçel dio vida a Eda YLDZ, una mujer independiente y soñadora que lucha por sus ideales. La química entre ambos era palpable y la trama, aunque sencilla, era adictiva como el chocolate. ¿Cuál fue el ingrediente secreto que hizo de esta serie un éxito arrollador? En primer lugar, la química incandescente entre Kerem y Hande. Su romance trascendió la pantalla, convirtiéndolos en una de las parejas más queridas y fotografiadas del momento. En segundo lugar, la serie ofrecía una trama fresca y divertida, con personajes entrañables y situaciones cómicas que resonaban con el público. En tercer lugar, Senkalkapm se transformó en un fenómeno global, siendo transmitida en numerosos países y generando una legión de fans apasionados. Una anécdota curiosa sobre la serie es que la relación entre Kerem y Hande comenzó de manera discreta. Al principio negaban cualquier vínculo romántico, pero con el tiempo, las pruebas se hicieron evidentes. Los fans estaban eufóricos y su romance se convirtió en el tema de conversación predilecto en las redes sociales. Cada foto, cada mirada, cada gesto era analizado al detalle. Vivíamos en la *Andemi y*. Sin embargo, como en toda telenovela que se precie, el amor no perduró para siempre. Tras un tiempo juntos, Kerem y Hande anunciaron su separación. La noticia sacudió a sus fans, quienes se negaban a creer que la pareja perfecta había llegado a su fin. ¿Qué sucedió en realidad? Los rumores apuntaban a diversas causas: incompatibilidad de agendas, presiones profesionales, diferencias personales. Lo cierto es que ninguno de los dos ha ofrecido una versión oficial de los hechos, lo que ha alimentado aún más la especulación y el misterio. Y aquí es donde entran en juego las declaraciones de Kerem que han desatado la tormenta perfecta en este vídeo. Recientemente, en una entrevista durante una alfombra roja de un festival de cine en Roma, a Kerem se le preguntó sobre su relación con Hande y sobre la posibilidad de una reconciliación. Su respuesta fue un enigma, pero reveladora. Dijo algo así como: Hande es una persona muy especial en mi vida.
La quiero y la respeto muchísimo. No sé qué depara el futuro, pero siempre le desearé lo mejor. Esta declaración ha sido objeto de múltiples interpretaciones. Algunos fans creen que Kerem está dejando la puerta abierta a una posible reconciliación, alimentando la esperanza de un reencuentro. Otros, en cambio, piensan que simplemente está siendo cortés y profesional, evitando herir los sentimientos de sus fans. Pero lo que es innegable es que sus palabras han generado una gran expectación y han revivido el debate sobre su relación. ¿Acaso existe todavía una chispa entre ellos? ¿O es solo un recuerdo del pasado? Ahora, dejemos a un lado el drama amoroso y enfoquémonos en sus trayectorias individuales. ¿Qué están haciendo Kerem y Hande después de Senkalkam? Kerem Bürsin ha apostado por proyectos internacionales, demostrando su versatilidad como actor. Ha participado en series y películas tanto en Turquía como en Estados Unidos, explorando diferentes géneros y personajes. Su objetivo, según ha expresado en diversas ocasiones, es seguir creciendo como actor y llegar a un público más amplio. Uno de sus proyectos más recientes es la serie Jakob Seversen, una comedia romántica en la que interpreta a Ateş Arkal, un hombre que regresa a Turquía tras la muerte de sus padres y debe hacerse cargo de sus hermanos pequeños. La serie ha tenido una buena acogida en Turquía, y Kerem ha recibido elogios por su actuación. Si bien no ha alcanzado el mismo nivel de popularidad que Senkalkam, ha consolidado a Kerem como uno de los actores más solicitados de Turquía. Además, Kerem ha diversificado su carrera, incursionando en la producción y demostrando su visión empresarial. Por su parte, Hande Erçel ha seguido cosechando éxitos en la televisión turca. Ha protagonizado varias series de éxito, demostrando su talento y carisma. Además, ha incursionado en el mundo de la moda, convirtiéndose en embajadora de importantes marcas y consolidándose como un icono de estilo. Uno de sus proyectos más destacados después de Senkalkam es la serie Bambaşka Biri, un thriller psicológico en el que interpreta a una fiscal con doble personalidad. La serie ha sido un éxito de crítica y público, y Hande ha recibido elogios por su interpretación de un personaje complejo y desafiante. Este papel le ha permitido demostrar su versatilidad como actriz y alejarse de los roles de comedia romántica que la habían hecho famosa. Hande también ha explorado su faceta artística, dedicándose a la pintura y exponiendo sus obras en galerías de arte. Es evidente que tanto Kerem como Hande están centrados en sus carreras y en su crecimiento profesional. Pero, ¿será posible que el destino los vuelva a unir? Solo el tiempo lo dirá. Sin embargo, la llama de la esperanza sigue viva en el corazón de muchos fans. Pero volviendo al tema central de este vídeo, ¿existen otras series turcas que nos han hecho suspirar por un romance similar al de Kerem y Hande? Por supuesto que sí. Aquí les presento algunas opciones que seguramente les encantarán. En primer lugar, tenemos Erkencikus, una comedia romántica que narra la historia de Sanemane, una joven soñadora que comienza a trabajar en una agencia de publicidad y se enamora de su jefe, Kandibit. La serie está protagonizada por Demet Özdemir y Can Yaman, cuya química en pantalla era innegable. La serie reúne todos los ingredientes para enganchar: una protagonista con la que es fácil identificarse, un galán guapo y misterioso, situaciones cómicas y románticas, y una trama que te mantiene al borde del asiento hasta el final. Luego está Aşk Laftan Anlamaz, que nos presenta a Hayat Uzun, una joven que consigue un trabajo en una empresa textil y se enamora de su jefe, Murat Sarjmaz. La serie está protagonizada por Hande Erçel y Burak Deniz. Esta serie destaca por su humor, su ritmo ágil y la química innegable entre los protagonistas. Y por último, no podemos olvidar Kiralkask, una comedia romántica que cuenta la historia de Defne Topal, una joven que acepta un trato para enamorar a Ömer İpliki, un empresario exitoso pero solitario. La serie está protagonizada por Elçin Sangu y Bahar Arduk. Esta serie es adictiva, con una trama llena de giros inesperados y personajes entrañables. Estas series, al igual que Senkalkam, nos demuestran que las telenovelas turcas poseen un encanto especial. Nos hacen soñar con el amor verdadero, nos hacen reír, nos hacen llorar y nos hacen creer que todo es posible. Y en el caso de Kerem y Hande nos hicieron creer que el amor de la pantalla podía transformarse en realidad. En resumen, hoy hemos explorado el fenómeno de Senkalkam, hemos analizado la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, hemos examinado sus carreras individuales después de la serie, y hemos descubierto otras telenovelas turcas que nos han hecho suspirar por el amor. Hemos diseccionado las declaraciones de Kerem, dejando la puerta abierta a la esperanza de una reconciliación.
Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que Kerem y Hande volverán a estar juntos? ¿Cuál es su telenovela turca favorita? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Y por supuesto, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ni un solo vídeo. Gracias por acompañarme una vez más y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.